Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Seguimos con el curso tutorial básico de programación de PLC. Esta va a ser la parte 6, donde vamos a ver cómo crear un proyecto nuevo y agregarle módulos al PLC, ¿ok? Ya que tenemos abierto el programa, el RC Logic 5000, pues vamos aquí a la parte del file y vamos a ponerle el nuevo, el new. Se va a abrir esta pestaña y aquí en esta sección, en Type, vamos a seleccionar el modelo del procesador del PLC que vamos a utilizar. Yo voy a poner ahorita un L30ER, es el 1769-L30ER. Ya que seleccionas pues el procesador, lo segundo que hay que seleccionar es la revisión, o sea, la versión con la que haremos el programa, la versión que va a tener de firmware el PLC, ¿ok? Entonces aquí en esta caja pues deben de aparecerles todas las versiones que ustedes tengan instaladas en la computadora. Yo solo tengo la versión 20, entonces pues selecciono esa versión. Aquí en Name pues vamos a poner el nombre del proyecto, ¿no? Como le queramos poner, sería, no sé, tutorial básico de programación. Y en descripción, pues si quieren detallar un poquito, ¿no? De qué se trata o de qué se va a tratar el proyecto. Entonces, ya en Create In es el lugar en donde se va a estar guardando, ¿no? Ese proyecto. Yo lo voy a dejar así, eso es lo que viene por default, así va a quedar. Después de eso hay que ponerle solamente OK. Y el programa empieza a generar todos los archivos por default que se necesitan, ¿ok? Entonces aquí ya nos los creó. Tenemos pues varios folders aquí. El folder controller, tutorial básico de programación, en donde vienen pues dos folders más, y esta pestaña o este renglón que dice controller tag. Si le damos doble clic aquí, ahorita va a aparecer en blanco, pero esta es la pantalla en donde vamos a empezar a ver las etiquetas, ¿no? Los tags que van a tener nuestras variables. De hecho, si nos vamos a edit tag aquí en esta pestaña, ya podemos empezar a ponerle nombre y pues qué tipo de variable va a ser y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora aquí hay otro folder que dice tasks. En este folder se encuentran todas las tareas que debe estar realizando el procesador. Entonces por default siempre se crea un folder que se llama main task, y dentro del main task está el main program, ¿no? Que es el folder de la tarea principal, y el main program sería pues el folder del programa principal, podría decirse así, y dentro del cual tenemos otra vez otro renglón que dice program tag, que es muy parecido a este controller tag que acabamos de ver, pero este program tag es donde vamos a ver las etiquetas que creemos, pero que solamente son locales, ¿no? Sería como la analogía a la programación de C# o algún otro tipo de lenguaje de programación. Todas las variables que se creen aquí dentro del program tag serían como etiquetas locales que solamente se van a poder usar dentro de este folder, ¿no? De todas las rutinas que estén dentro de este folder. Y las etiquetas que se creen acá en el controller tag serían como variables universales. Desde cualquier rutina tú las puedes llamar, ¿no? Ok. Más para abajo pues tenemos varios folders que pues no los voy a explicar todos, pero el de tipo de dato, aquí podemos crear nuevos tipos de datos si ocupamos uno. Está el folder de pues motion, ¿no? El movimiento. Este pues se usa cuando utilizas PLCs dedicados a controlar motores con ejes, ¿no? Y aquí en lo último tenemos el folder de entradas y salidas, configuración de entradas y salidas. Entonces aquí se despliegan dos opciones, ¿no? La de Ethernet y la de 1769 bus. Entonces en la de Ethernet, esa se va a usar cuando querramos agregar módulos pues que se vayan a comunicar por Ethernet, ¿no? Entonces pueden ser variadores de frecuencia,
pueden ser, pues no sé, otros dispositivos como gauges que midan distancia, que midan diámetro, etcétera, ¿no? Y aquí en el 1769 bus es donde vamos a agregar los módulos que van a estar conectados directamente al PLC. Entonces aquí vamos a dar clic derecho, nuevo módulo, y aquí vamos a poner un 1769 IT6, por ejemplo. Ahí aparece. Vamos a darle doble clic. El IT6 es un módulo de 6 canales para termocople, es un módulo de entrada, ¿ok? Entonces, aquí seleccionamos, ponemos crear y nos pide que le demos un nombre. Le voy a poner entradas de termocople. Le voy a decir que está en el módulo 1, porque el slot 1, perdón, porque el slot 0 pues sería el procesador. Y pues si gustan ponerle la descripción, si no, aquí en Module Definition tenemos que seleccionar pues la serie y la revisión o la versión del firmware que trae ese módulo. Aquí ustedes ponen Change y aquí es donde le cambian, ¿no? a la versión pues que sea compatible ahí, para que no tengan problemas de comunicación con el PLC. En la pestaña de conexión pues ya viene por default un valor para los intervalos o los paquetes que tiene que estar recibiendo desde el PLC. Y estos dos checkbox, el primero, el Inhibit Module, es para, si tú lo tienes seleccionado, ese módulo no lo contempla el procesador. Y el de abajo, el Major Fault on Controller, si tú lo seleccionas, cuando el módulo tenga alguna falla, por alguna razón, va a provocar que el PLC completo se vaya a falla y pues deje de ejecutarse lo que está el programa, ¿no? Y aquí en configuración es para seleccionar cómo quieres leer los termocoples. Se tiene que habilitar y ya tú pones aquí como quieres, y acá seleccionas el tipo de termocople, si es J, si es K, en qué quieres que te esté midiendo, si en centígrados o en Fahrenheit, y qué señal quieres que te mande cuando el termocople está abierto. Cuando lea un termocople abierto, ¿quieres que se vaya a 0? ¿Quieres que se vaya al máximo de la escala? ¿O qué quieres que haga, no? Eso es lo que seleccionas aquí. Tienes que habilitarlo para que esa entrada esté funcional. Si tú no entras aquí en la configuración y no lo habilitas, aunque cargues el programa, no vas a poder leer lo que está en esa entrada, ¿ok? Entonces el módulo, si se fijan, ya se agregó aquí. Está en el slot 1, pero se mantiene abierta esta ventana por si quieres agregar más módulos. Entonces vamos a agregar un módulo de salidas. Sería la O de output. Y aquí ya se aparecen todos los módulos disponibles, ¿no? Para ese PLC. Vamos a poner un módulo de salidas digitales. Sería, bueno, uno de salidas de relay. Aquí tienen 8 salidas de relevador. Igual le ponemos el nombre. Por default nos manda al slot 2 porque pues ya está ocupado el 1. Igual lo mismo, ¿no? La revisión de firmware, la serie. Y si se fijan, son salidas de relay. Y nada más nos tiene esta pestaña donde ponemos el intervalo, que ya viene por default. Ese no se los recomiendo que lo cambien. Y los mismos dos checkbox, ¿ok? Entonces vamos a darle al botón aquí y ya se agregó. Entonces aquí ya podemos cerrar esta ventana y ya tenemos nuestros dos módulos agregados. Y sería todo en este video. Espero que les haya gustado. Ya saben, sugerencias, preguntas, dudas, todo lo que quieran ahí saber, pónganlo en los comentarios. Y pues nos vemos en el siguiente video. Comparten, por favor, suscríbanse. Hasta luego.